ver como que las generalidades del metabolismo de estas proteínas y aminoácidos. Recuerden algo muy importante. Recuerden la estructura del aminoácido, ¿ok? Porque cuando nosotros hablamos de aminoácidos, varios aminoácidos se unen y forman ¿qué? Ellos se unen a través del enlace peptídico, pero la estructura que forman varios, ellos forman péptidos y forman proteínas, ¿ok? Les voy a decir esto es para que entiendan después qué es el proceso de degradación de las proteínas. Esto es muy básico, ya nosotros lo conocemos. Recordemos que el aminoácido se compone por un carbono alfa, un carbono quiral en el medio, un grupo amino, el grupo carboxilo, la cadena lateral R y un hidrógeno, ¿ok? Se supone que esta es la porción del grupo amino, esta es la porción del grupo carboxílico. Nuestro cuerpo normalmente le interesa del aminoácido el nitrógeno que lleva el aminoácido, ¿ok? El metabolismo básicamente se va a englobar en lo que hace mi organismo con este nitrógeno, ¿sí? Yo lo uso, después de usarlo, sus productos de degradación busco desecharlos del cuerpo, ¿sí? Entonces, si esto es un aminoácido, habíamos dicho, o vamos a repasar, que varios aminoácidos se unen a través de un enlace peptídico y forman los polímeros. Específicamente, habíamos dicho que forman los péptidos. Si son pocos, son oligopéptidos. Si son muchos, son polipéptidos. Normalmente todas las proteínas son polipéptidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate, si esto es un aminoácido, imagínate que es el primer aminoácido del polipéptido. ¿Sí? Yo tengo que este aminoácido tiene su extremo amino y tiene su extremo carboxilo. Pero aquí, en esta punta, el que está libre, ¿quién es? El extremo amino. Eso quiere decir que este último que está aquí, el que estaría libre, ¿cuál sería? Muy bien. Eso quiere decir que todos los polipéptidos o todos los oligopéptidos, todos los péptidos en general, van a tener un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de hoy también vamos a ver las enzimas que se encargan de degradar las proteínas cuando las ingerimos, y hay unas que tienen la capacidad de cortar hacia los extremos. Cortar hacia los extremos de los aminos terminales, de los carboxilos terminales, y existen otras que cortan desde la parte más interna del polipéptido. ¿Sí? Ok. Eso es como para que tengan una noción. Vamos a hablar un poquito de repaso. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son esos elementos esenciales, ¿ok? Que son considerados orgánicos, están compuestos de nitrógeno, que nos ayudan a formar, los aminoácidos, perdón, que nos ayudan a formar las proteínas. Compuestos orgánicos conformados por alfa L aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos. Básicamente lo que acabamos de ver. ¿Ok? Yo siempre he dicho que la carrera de medicina debería complementarse siempre con una materia de nutrición. Porque en algún momento cualquiera de ustedes, indiferentemente la carrera, incluso medicina estética, les van a preguntar, doctor, ¿y qué puedo comer? ¿Qué puedo comer para tener el cutis bonito? Doctor, ¿qué puedo comer para que los huesos no se me rompan? Doctor, ¿qué puedo comer para la artritis, para la diabetes? Cada quien tiene una dieta distinta, dependiendo de su patología o su requerimiento, ¿ok? Y nosotros tenemos que saber cuáles son los alimentos que aportan proteínas, cuáles son los alimentos que aportan carbohidratos y cuáles son los alimentos que aportan lípidos. Por cultura general, ¿ok? Muy bien. Entonces, resulta que los aminoácidos, cuando nosotros vimos aminoácidos y proteínas, habíamos hablado de que los aminoácidos formaban proteínas, ¿sí? Es lo principal, la principal función de los aminoácidos. Sin embargo, no podemos tener una visión muy cuadrada de los aminoácidos, porque resulta que los aminoácidos son precursores para formar otros tipos de compuestos o elementos que también son muy utilizados en el metabolismo, ¿ok?
Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo es la distribución de estos aminoácidos o qué hace nuestro organismo con los aminoácidos. Una vez que nosotros ingerimos los aminoácidos pueden ser la base para producir las proteínas, ¿ok? Las proteínas endógenas. Ciertamente, los aminoácidos también pueden formar otros elementos, como les estoy diciendo. Por ejemplo, bases nitrogenadas. ¿Saben dónde utilizamos las bases nitrogenadas o dónde están ubicadas? En el ADN. Nada más, la estructura del ADN es a base, valga la redundancia, de bases nitrogenadas. ¿Ok? No solo eso, sino que también el glutatión, neurotransmisores y poliaminas. El glutatión lo vimos en el módulo número 1. ¿Ok? Sí, exacto. Ambos tienen bases nitrogenadas, solo que una es oxigenada y la otra es desoxigenada. El glutatión, si recordamos que es el glutatión, es un péptido, ¿ok? Con actividad antioxidante. ¿Se acuerdan de eso? Realmente esto es lo que nos ayuda en primera instancia a luchar contra los radicales libres. Y fíjate que es a base de aminoácidos. Tenemos también los neurotransmisores, que bueno, dentro de los neurotransmisores es lo que realmente hace funcionar al sistema nervioso central. Tenemos características del grupo hemo a partir de aminoácidos, y en el caso de las plantas, la clorofila. ¿Ok? Ahora fíjate algo muy importante. Nosotros no solo disponemos de los aminoácidos a partir de la alimentación, ¿sí? Nosotros también podemos degradar proteínas de nuestro propio cuerpo para generar aminoácidos libres. Y esos aminoácidos libres, utilizarlos para otra cosa. En la neoglucogénesis, yo también utilizo aminoácidos para generar glucosa. ¿Qué aminoácido es el que utilizo? Alanina primordialmente. Exacto, ese es el que probablemente te pregunten en el examen de carbohidratos. Entonces, pendiente con eso. Ahora, utilicé los aminoácidos. Ejercieron cualquiera de estas funciones, generaron proteínas, generaron bases nitrogenadas, glutatión, neurotransmisores, poliaminas, clorofila, grupo hemo. Y normalmente de este aminoácido siempre queda una porción del nitrógeno que no se va a usar, ¿ok? Esa porción de nitrógeno el cuerpo va a buscar desecharla. ¿Cómo la va a buscar desechar? Ella tiene que pasar un proceso químico, por supuesto, para que yo pueda sacarlo del cuerpo. Porque ¿qué pasa? La acumulación del nitrógeno, ya sea en forma de amonio o en forma de urea, que normalmente son esos precursores por el que se tiene que convertir para ser excretado, si se acumulan en el cuerpo, generan daño en el sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, esto normalmente se elimina por la orina, ¿sí? Si el paciente tiene un problema renal o una insuficiencia renal, ¿ok? El paciente normalmente no va a poder excretar estas toxinas a través de la orina porque disminuye la cantidad de orina que el paciente puede excretar. Eso se acumula en sangre y genera una función de falsos neurotransmisores, generando en el paciente alteración del estado de conciencia, confusión, dificultad para hablar, incluso convulsiones. ¿Ok? Entonces, una de las complicaciones metabólicas que puede hacer un paciente con enfermedad renal o enfermedad hepática, ¿sí? ¿Y quién me lo explica? Me lo explica la bioquímica, porque es la que me explica qué hace el metabolismo con estos aminoácidos, ¿sí? Ok, entonces, ¿en qué se pueden convertir ya cuando yo lo utilicé en todo esto para desechar? En amonio, en urea, ácido úrico y alantoína. Una pregunta que cuando hablé sobre la URI, ¿por qué cuando una persona, no sé, tiene problemas con la electricidad se electrocuta? ¿Le piden un examen médico? Normalmente la corriente eléctrica genera rhabdomiólisis. Ese nombre me sonaba. La rhabdomiólisis es la ruptura de las células musculares, ¿ok? Cuando estas células musculares rompen, ellos liberan mioglobina. Recuerden que el músculo tiene mioglobina, ¿sí? Para su metabolismo. Esta mioglobina en exceso no puede ser depurada adecuadamente por el riñón, ¿ok? Entonces, esto puede verse a través del examen de orina como una elevación de proteínas en la orina. Y eso quiere decir que el paciente puede estar haciendo una insuficiencia renal secundario al traumatismo eléctrico. Estos pacientes normalmente orinan oscuro por las cantidades de mioglobina. Exactamente. Por eso es que se le pide el examen de orina al paciente. Hay pacientes
esto normalmente sucede con las mujeres, que cuando hacen mucho ejercicio porque quieren adelgazar muy rápido, sin control, sin supervisión, ellas también hacen rhabdomiólisis. Y esta rhabdomiólisis también las lleva en 2 días, en un día, a insuficiencia renal aguda, y hay personas que han terminado en diálisis. Ojo, no terminan eternamente por diálisis. La diálisis es para darle el apoyo para que el riñón arranque y bueno, si son jóvenes tienen más probabilidades de arrancar el riñón. Pero es por eso que se pide normalmente. Porque de ahí, indirectamente, yo veo si hay daño muscular y esa mioglobina está afectando el riñón. Ok, esto es nada más repaso, ya ustedes esto lo conocen, ya ustedes esto lo vieron, ¿sí? Pueden que le hagan una que otra pregunta relacionada con esto mismo, así que no dejen de repasarlo, de verlo. Recuerden que existen 10 aminoácidos esenciales, 10 aminoácidos no esenciales, entre ellos son 20 que van a conformar los aminoácidos que usa el código genético, de los que dispone el código genético, ¿ok? Dentro de los esenciales tenemos la arginina, histidina, lisina, treonina, isoleucina, leucina, metionina, valina, fenilalanina y triptófano. Y de los aminoácidos no esenciales, aspartato, glutamato, asparagina, glutamina, cisteína, serina, alanina, glicina, prolina y tirosina. Creo que al final la mayoría de esos aminoácidos no esenciales son sintetizados a través de un proceso catabólico a partir de las proteínas en su mayoría. De los no esenciales, Ajá. Normalmente es a partir de la degradación, pero de la ingesta. ¿Sí? Okay. Cuando es de la ingesta de alimentos, sí, bueno, es un proceso de degradación, eso termina siendo catabólico. Okay. Sin embargo, normalmente eso no requiere tanta energía como tal, ¿ok? La implicación de energía es cuando ya es una degradación endógena de nosotros mismos. Perfecto. Pero al fin y al cabo es un proceso catabólico, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de una imagen que yo les coloqué, que a partir de la digestión se degradan las proteínas, se obtienen los aminoácidos y esto generaba ATP. Claro, sí. Está en una de las diapositivas que yo le pasé. ¿Ok? Muy bien. Ajá, de los aminoácidos semiesenciales, recuerden que existen unos aminoácidos que nosotros no somos capaces de producirlo en edades pediátricas, pero ya cuando somos adultos sí somos capaces de producirlo. Y es por eso que antes realmente, porque ustedes buscan el concepto actual de un aminoácido semiesencial. Y bueno, te dice que es un aminoácido que en algún momento determinado de la vida escasea y no es capaz de satisfacer las necesidades que el cuerpo necesita de ese aminoácido. ¿Sí? Normalmente cuando somos adultos ya no tenemos aminoácidos semiesenciales, a menos de que tengamos algún tipo de patología que aumente su demanda, ¿ok? Entonces no llenamos esa demanda y tenemos que suplementarnos como tal. ¿Sí? Por eso es importante la alimentación en el paciente enfermo. Mucha gente se olvida de eso, pero el paciente enfermo tiene que buscar la forma de ingerir nutrientes, ¿ok? Y ya en la actualidad existen muchísimos métodos para que el paciente no se prive de la nutrición. Tenemos a la fenilalanina y a la tirosina, ¿ok? La tirosina es el considerado semiesencial, porque es a partir de la fenilalanina, ¿ok? Y la cisteína igual es a partir de la metionina. La arginina y la histidina, fíjate que la arginina en edades pediátricas, ¿ok? Tenemos síntesis insuficiente, al igual que la histidina, que es esencial, no la producimos en la niñez, ¿ok? Vamos a hablar de algo muy importante, esto lo preguntan mucho en los exámenes, que es el balance nitrogenado. No solo lo preguntan en los exámenes de bioquímica, a veces te lo preguntan cuando estás en el hospital, ¿ok? El balance nitrogenado consiste mucho en, digamos, para yo verificar el estado nutricional del paciente, ¿sí? ¿Qué es el balance nitrogenado? El nitrógeno normalmente se utiliza para la biosíntesis de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque el grupo amino tiene nitrógeno en su estructura química, ¿ok? Fíjate que otros compuestos nitrogenados provienen de las biomoléculas de la dieta, que normalmente son las proteínas. Ahora, ¿qué es el concepto de un balance nitrogenado? Fíjate que dice que es la diferencia entre el nitrógeno orgánico y la eliminación de sustancias orgánicas al exterior. En otras palabras, es la cantidad de nitrógeno que tenemos la capacidad de ingerir, de disponer, a diferencia de la cantidad que excretamos. Para ponérselo más sencillo, el balance nitrogenado consiste en la cantidad de nitrógeno que ingiero y la cantidad de nitrógeno que excreto, ¿ok? Existen 3 etapas de la vida. Bueno, existen 2 etapas de la vida,
donde este balance nitrogenado cambia, ¿ok? En la niñez y en el embarazo, el balance nitrogenado se caracteriza por ser positivo. Los balances nitrogenados positivos promueven un crecimiento de tejidos. Es por eso que normalmente tú vas a encontrar un balance nitrogenado positivo en estas dos edades de la vida. Niñez, y bueno, para nosotros no aplica el embarazo, pero para las mujeres sí. ¿Por qué? Porque normalmente son etapas, hablando de la niñez, donde estamos en crecimiento, tienen que crecer los tejidos, músculos, huesos, órganos, ¿sí? Y es por eso que nuestro cuerpo busca utilizar estos aminoácidos o este nitrógeno proveniente de los aminoácidos para dárselo a los tejidos que están en crecimiento. Al momento de excretar el nitrógeno, es muy poco el nitrógeno que estamos excretando porque lo estamos utilizando, porque estos tejidos demandan mucho nitrógeno en esta etapa de la vida. En el embarazo, la mujer embarazada tiene que construir un nuevo organismo, ¿ok? Y entonces aumenta esa demanda de nitrógeno. Sin embargo, en la adultez, el balance nitrogenado es igual a cero. Es igual a cero, ¿ok? Porque normalmente, como ya no tenemos que aumentar algo en específico, sino mantenerlo, ¿ok? Lo que ingerimos normalmente se excreta. Entonces se dice que el balance nitrogenado en la adultez es igual a cero. Eso lo preguntan en los exámenes. Y existe otro contexto que no es una edad de la vida, pero sí es un estado nutricional, que es el estado de desnutrición. ¿Ok? En un estado de desnutrición, como se supone que no estás ingiriendo nada y por eso estás desnutrido, ¿ok? Es más la cantidad de nitrógeno que se excreta a la que se consume. Porque por más de que tú no comas, tu cuerpo sigue funcionando, sigue trabajando, tu cuerpo sigue demandando segundo a segundo materia prima, ¿ok? Sigue demandando nitrógeno. Si tú no comes nitrógeno, ¿qué hace tu cuerpo? Degrada los tejidos que pueden aportar nitrógeno. ¿Cuáles son? ¿O cuál es el principal? El músculo, porque está lleno de proteínas y eso tiene aminoácidos. ¿Ok? Entonces la excreción va a ser mayor a la ingesta. ¿Ok? Fíjate, en adultos se iguala la cantidad de nitrógeno ingerido a la cantidad de nitrógeno excretado. Si yo consumo 100 gramos de nitrógeno, excreto 100 gramos de nitrógeno, el balance nitrogenado va a ser igual a cero. ¿Ok? En etapas de desarrollo o de crecimiento, principalmente lo más fisiológico es niños en crecimiento y mujeres embarazadas, la ingesta de nitrógeno va a superar la excreción, ¿sí? Normalmente cuando uno está en la adolescencia, uno no se dieron cuenta que en la adolescencia como que nos daba más hambre, ¿sí? Es porque el cuerpo demanda nutrientes. Indirectamente, a través de la comida, nosotros los adquirimos. Entonces, 100 gramos de nitrógeno ingerido menos 50. ¿Por qué 50? Porque yo no voy a excretar los 100, yo voy a utilizar 50. Exactamente. Es un ejemplo, normalmente no es la mitad porque va a depender exactamente de qué cantidad ingieras y en qué etapa de desarrollo esté tu organismo. Exactamente. Esto es nada más un ejemplo para que vean que el balance tiene un resultado positivo. ¿Ok? Balance nitrogenado positivo. ¿Existe otra condición que pueda favorecer a un balance nitrogenado positivo en la adultez? Sí. Bueno, eso que dices puede ser sí y no, porque las neoplasias se alimentan también de estos mismos nutrientes, ¿ok? Pero la neoplasia también es tan agresiva a veces que también te llevan a un proceso catabólico interno. Tal vez en algún momento vas a estar con un balance positivo, pero vas a terminar estando en un balance negativo. Sí, claro. Como que inicialmente mientras crece. Este balance positivo existe también en otra etapa, o sea, no es que exista, es que nosotros podemos generarlo, ¿ok? Cuando hacemos ejercicio o las personas que son muy atléticas, ellas sí constantemente tienen ruptura de sus tejidos, ¿ok? Ya sea por fuerza, por ejercicio extremo, y ellos normalmente necesitan reparar esos tejidos. Ellos pueden llevar o ellos pueden conllevar a tener un balance nitrogenado positivo, ¿sí? Ok, y en el caso de la desnutrición, fíjate que aquí me dice que la excreción del nitrógeno va a superar a la ingesta. Esto es muy lógico. En una persona desnutrida es porque no come, no está ingiriendo ningún tipo de nitrógeno, ninguna fuente que le suministre nitrógeno.
Sin embargo, para mantenerse vivo, su cuerpo demanda energía, ¿ok? Sus tejidos todavía demandan nutrientes. Entonces, él se degrada a sí mismo para utilizar esos aminoácidos libres, agarrar el nitrógeno y mantener las funciones vitales, ¿ok? Entonces, esta persona va a tener una mayor excreción, va a tener un balance nitrogenado negativo, ¿ok? Se excreta más de lo que se consume. Esta persona sigue generando urea, sigue generando amoníaco a través de estos productos de desecho, ¿ok? Muy bien. En el ayuno normalmente no llegamos a tener en esa etapa todavía, o sea, en esas horas, todavía no tenemos un balance nitrogenado negativo porque tiene que ser muy aumentada la excreción para yo decir que está negativa, ¿ok? Y por tiempo más prolongado. Exactamente. Fíjate que dice un estado de desnutrición. Como una inanición prolongada. Exactamente. Entonces, esto es un esquema para que recuerden normalmente cómo se administran los aminoácidos en nuestro organismo. Nosotros adquirimos aproximadamente 100 gramos en promedio de proteínas, ¿ok? Adquiridas de la alimentación, de la dieta. Eso lo absorbemos, los degradamos y los convertimos en aminoácidos que van a estar disponibles. ¿Disponibles para qué? Nosotros, a pesar de que no tenemos una reserva, así como el glucógeno, así como los lípidos, nosotros mantenemos un pool de aminoácidos. No es un pool que se va a utilizar en un momento determinado preciso, sino que es un pool que se mantiene en constante interacción cuando se necesita, ¿sí? ¿Cómo es eso? Yo voy a tener el pool de aminoácidos que es aproximadamente 300 gramos. Yo trato siempre de mantener estos 300 gramos, ¿ok? Pero estos 300 gramos van a estar disponibles ¿para qué? Para síntesis de proteínas endógenas, ¿ok? Pero de las mismas proteínas endógenas, ellas también tienen un tiempo de vida media. Y cuando ellos llegan a ese tiempo de vida media, entonces yo degrado esas proteínas, ¿sí? Degrado esas proteínas, se vuelven aminoácidos libres. Esas son las proteínas que yo ya voy a buscar sacar de mi cuerpo, ¿ok? Y se transforman en productos de desecho. ¿Cuáles son los productos de desecho? Bueno, principalmente los que vimos hace un momento, amoníaco y urea, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se degradan entonces estas proteínas? Esto es pregunta de examen, el proceso de degradación de las proteínas. Cuando una proteína se genera de manera defectuosa o cuando una proteína alcanza su tiempo de vida media, ¿ok? Nosotros tenemos unos mecanismos que se van a encargar de buscar eliminar esa proteína, ¿sí? Que perfecto, o sea, que casi perfecto es el organismo, ¿no? Que hasta tiene ese sistema de detección de cosas que no sirven para poder eliminarlo. Entonces, te van a preguntar cualquiera de estos dos nombres. Existe un mecanismo que es dependiente de ATP y existe otro mecanismo que no necesita ATP para poder funcionar. El que necesita ATP, que es el que más preguntan, ¿ok? Es denominado ubiquitina proteosoma. ¿Por qué se llama ubiquitina proteosoma? Es como si trabajaran dos elementos en equipo. La ubiquitina es un proceso de marcación, ¿ok? Que se denomina ubiquitinización. ¿Qué hace el organismo? Demarcación. ¿Qué es lo que hace el organismo? El organismo busca marcar a la proteína defectuosa o a la proteína que ya cumplió su tiempo de vida media. ¿Ok? Por ejemplo, la ubiquitina se pega literalmente a la proteína que yo quiero eliminar. Entonces, el proteosoma, que es el que normalmente va a degradar esa proteína, si yo suelto el proteosoma aquí, y todos ustedes son proteínas, el proteosoma va a buscar es la que está marcada. Y es una manera de no degradar a todas las proteínas que están alrededor. ¿Ok? Mientras que la degradación por lisosomas, ¿ok? No necesita energía y son literalmente esas organelas que ustedes vieron en histología, ¿ok? Que es lo primero que uno ve cuando empieza histología. El lisosoma, que es esa organela que normalmente se encarga de fagocitar para degradar, ¿ok? Te pueden preguntar diferencias entre ambos procesos. La primera es que una utiliza energía y la otra no utiliza ATP, ¿sí? El lugar donde ocurren también es distinto. Este proceso de ubiquitina proteosoma ocurre en el citoplasma de la célula, en el citosol, mientras que en el lisosoma es distinto. El lisosoma
puede estar en el citosol, pendiente con esto, pero el lisosoma va a buscar engullir a la proteína defectuosa o a la proteína que ya quiero eliminar y la va a degradar es dentro de él, ¿ok? En el caso del lisosoma, mientras que el proceso de ubiquitina proteosoma lo hace libre en el citoplasma, exacto, en el citosol, ¿sí? Es como literalmente la apunta y dispara a la proteína que está marcada dentro del citoplasma. Ella no entra en otra estructura, ahí mismo la degrada. Muy bien, fíjate que requiere energía en forma de ATP. Aquí dice 4 moléculas de ATP, ya vamos a ver por qué son 4 moléculas de ATP. Esta tiene lugar en organelos celulares llamados lisosoma, o sea, dentro del lisosoma. Es independiente de ATP, degrada proteínas transportadoras, hormonas peptídicas, casi todas, ¿ok? Y utiliza proteínas lisosómicas llamadas captecinas. Este lisosoma, que normalmente degrada, ¿ok? A nivel del citoplasma, se llama captecina. Y en el caso de ubiquitina proteosoma, degrada proteínas anormales de vida media corta. Esta es la que normalmente busca las proteínas defectuosas, la ubiquitina proteosoma, mientras que aquella sí busca proteínas que ya hayan cumplido su tiempo de vida media. Ella no fagocita, ella de una vez degrada. Es como si se acercara de una vez a la proteína y la está degradando desde afuera. Vamos a ver, porque también lo suelen preguntar, cómo es el proceso de la ubiquitina proteosoma. ¿Ok? Ok, este es el proceso de ubiquitina proteosoma. ¿Por qué se llama ubiquitina? Esto que tengo aquí es la unidad de ubiquitina. El objetivo es que esta ubiquitina se pegue a la proteína defectuosa para quedar marcada. ¿Por qué habíamos visto en la lámina anterior que decía 4 moléculas de ATP? Porque para yo dar un marcado adecuado, ella tiene que estar marcado mínimo con 4 moléculas de ATP. ¿Ok? Voy a corregir lo que acabo de decir. No tiene que estar marcado con 4 moléculas de ATP, tiene que estar marcado con 4 moléculas de ubiquitina, pero para yo pegar la ubiquitina necesito un ATP. Por cada ubiquitina es un ATP, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo sucede este proceso? Este proceso se da a través de la ayuda de un complejo multienzimático. Aquí literalmente las enzimas es enzima 1, enzima 2 y enzima 3. No es que tienen nombre en particular. La enzima 1 es la que agarra la primera molécula de ubiquitina y la pega en su estructura para poder pasársela a la enzima 2, ¿ok? Mientras que la enzima 3 sirve como un puente de conexión entre la enzima 2 y el sustrato, que es la proteína defectuosa, ¿ok? Fíjate que aquí la enzima 3 ya tiene agarrado el sustrato o proteína defectuosa y la enzima 2 trae la ubiquitina que le dio la enzima 1, ¿ok? Una vez que entra en contacto la enzima 2 con la enzima 3, ella le va a dar la ubiquitina a la proteína defectuosa. Le da la ubiquitina a la proteína defectuosa y aquí todo se separa, ¿ok? Fíjate que la enzima número 2 ya se queda sin la ubiquitina, aquí ya está marcada. Ella, para poder soltarla totalmente, le pega 4 moléculas de ubiquitina, ¿sí? El pegarle las moléculas de ubiquitina es lo que se conoce como proceso de ubiquitinización, ¿ok? Es un marcaje. Lo del transporte de la enzima de la 1 a la 2 ocurre una sola vez. No, todo ocurre 4 veces. Todo ocurre 4 veces porque esta enzima número 1 se la pasa a la 2, ¿ok? Esta va buscando la otra, la 2 se la va pasando a la 3 y así sucesivamente. Por eso es que son 4 moléculas de ATP, porque fíjate que realmente el ATP se utiliza en primera instancia es para acoplarla a la enzima 1, ¿ok? El ATP se utiliza es para que pueda existir la unión de la ubiquitina con la enzima 1. Para eso es que se utiliza el ATP, para ayudársela a la enzima 1 o para poder pegarla a la enzima 1. Y la enzima 1 la va llevando a la enzima 2 y así sucesivamente. Hasta que se la dé al 3. Y el 3, por supuesto, es como este puente de conexión y se le da a la proteína o el sustrato. Fíjate que hay una particularidad, que es que la ubiquitina no se le da a la enzima 3. La enzima 3 tiene al sustrato y la enzima 3 permite como que la conexión entre la enzima 2 y el sustrato.
Exacto. La enzima 2 da de una vez la ubiquitina al sustrato, solo que lo tiene cerca gracias a la enzima 3. ¿Sí lo ven? Ok, ¿tienen alguna duda hasta ahora? La 3 era como un puente, ¿no? Es como un puente, ¿sí? Literalmente como un lugar de conexión, Que se acopla ahí para... como un transportador, ¿sí? Sí, sí. ¿Eso quedó claro? Otra vez así resumido. Ok, es que es sencillo, no te enrolles. Hay una enzima 1 que es la que va a agarrar la ubiquitina. La ubiquitina es esa calcomanía que ella le va a pegar a la proteína defectuosa, ¿ok? Imagínate que yo soy la enzima 1 y esta es la ubiquitina. Para yo poder agarrar la ubiquitina, este simple hecho amerita energía, ¿ok? O sea que yo tengo que llenarme de ATP para poder agarrar la ubiquitina, ¿sí? La doctora Victoria es la enzima 2, yo le voy a dar la ubiquitina a la enzima 2, ¿sí? Ella la transporta. Tú eres la enzima 3. Tu cuaderno es el sustrato que queremos eliminar, es la proteína defectuosa. Tú te vas a colocar justamente al lado de la enzima número 2, pero ella no te va a pasar la ubiquitina a ti. Ella de una vez va a poner la ubiquitina en la proteína defectuosa, pero tú eres quien se la acerca, ¿sí? Entonces, este proceso implica de que 4 calcomanías se le peguen a la proteína defectuosa para que pueda ser ubicada por el proteosoma. Después el proteosoma se libera y entre todas las proteínas que están a su alrededor, él va a buscar es la que esté marcada. ¿Ok? No lo he mostrado aquí todavía. El proteosoma es otra enzima que se va a encargar de degradar a esta proteína defectuosa. No, ellos no se tocan. Él nada más se acerca a la proteína defectuosa viendo, digo viendo como de... La señalización de la ubiquitina. Exactamente. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Ok. Sí, porque, perdón, ubiquitina, no, ubiquitina. La ubiquitina es el marcaje y proteosomas es el que tiene la función de degradar. Exactamente. Ya. Por eso se llama proteosoma. ¿Ok? Cuerpo que degrada proteínas. Vamos a hablar de la digestión de los aminoácidos, parte de la digestión de los aminoácidos. Así como cuando estuvimos viendo carbohidratos y estuvimos viendo lípidos, nosotros vimos cuáles eran las enzimas que degradaban a cada uno, ¿sí? Cómo era el proceso de degradación, que empezaba algunos en la boca, otros pensaban en el estómago, ¿ok? Vamos a ver ahora el proceso de digestión, pero de las proteínas y aminoácidos. ¿Cómo es que nosotros ingerimos una pechuga de pollo, 100 gramos de carne de res, y nuestro cuerpo se encarga de degradar todo eso para poder absorberlos? Vamos a ver una parte hoy. Muy bien. Fíjate que el proceso de degradación implica 3 etapas. Una etapa mecánica, que esa la conocemos todos, que es la masticación, ¿ok? Es la que todos disfrutamos, ¿ok? Porque ahí es donde saboreamos la comida. Después de la masticación vienen procesos químicos, que es la desnaturalización y la ruptura hidrolítica. La desnaturalización consiste básicamente en el efecto que genera el pH sobre estos aminoácidos. ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho que existen procesos que desnaturalizaban a las proteínas? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos procesos? La disminución del pH, la temperatura. Sí. Bueno, pero está bien. Los más importantes, Cambio de pH, o sea, especialmente si disminuye el pH. los más importantes son el pH y la temperatura. Muy bien. Chévere que lo tengan en cuenta. Porque cuando disminuye mucho el pH, o también a veces se aumenta mucho, tiene la capacidad de desnaturalizar a las proteínas. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros con la masticación buscamos reducir y facilitar la degradación ya desde una parte mecánica. Nosotros deglutimos, en la boca es lo único que ocurre, en la boca no hay liberación de enzimas, ¿ok? Y esto pasa al estómago. En el estómago, recordemos que, por más que sea, ¿Y la saliva no tiene? no tiene enzimas digestivas para proteínas, ¿ok? Pero sí tiene enzima digestiva para carbohidratos, ¿sí? La amilasa, correcto. Entonces, normalmente estas proteínas llegan a un nivel estructural terciario o cuaternario. Estos niveles estructurales, recordemos que tenían las características de que estaban como enrollados en sí mismos. ¿Ok?
Cuando el pH disminuía sobre estas proteínas de nivel terciario, ellas se desdoblaban, ¿ok? Y pasaban de tener una característica enrollada a tener una característica lineal, ¿ok? Ella también podía generar la ruptura de los enlaces. Sin embargo, después de desnaturalizarse la proteína y perder su estructura enrollada, ¿ok? Su estructura terciaria o estructura cuaternaria y quedar en su forma primaria, que es la forma lineal, después venía el proceso de ruptura hidrolítica. Este proceso de ruptura hidrolítica sí es mediado por enzimas, ¿ok? Y cuando yo te digo que es mediado por enzimas, es que aquí ellas sí son las encargadas de romper los enlaces peptídicos. ¿Esto es importante? Sí, aquí preguntan mucho ciertas características de estas enzimas. ¿Qué tipo de características tienen estas enzimas? Estas enzimas pueden ser de dos tipos. Pueden ser endopeptidasas y exopeptidasas. Fíjate que el nombre me va indicando, o sea, yo le puedo encontrar la lógica al nombre, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que quiera decir una enzima de tipo endopeptidasa? ¿Que actúa? Degradándolo dentro, desde la parte más interna. ¿Qué quiere decir esto? Que las endopeptidasas normalmente cortarían aquí, ¿verdad? Mientras que las exopeptidasas cortarían los extremos. Entonces, sabiendo esto y utilizando un poco la lógica, Victoria. Sí, Victoria. Mientras más me digas que no, más te voy a preguntar. Una endopeptidasa, ustedes saben que normalmente en carbohidratos, nosotros, por ejemplo, la amilasa salival, ¿sí? Cuando ella actuaba, ella generaba oligosacáridos, ¿sí? O sea, el resultado. Aquí, hablando de las proteínas, sabiendo que las endopeptidasas degradan de la parte más interna, ¿ok? ¿Cuál crees que sea el resultado de una endopeptidasa? Ya va. Sí, corta en el medio. Ajá. O sea, mira que tienes un dibujo aquí. Imagínate que corta, yo te digo, pues cortó aquí. ¿Qué se genera? Muy bien, exactamente. Muy bien, ¿vieron que no es difícil? Okay. O sea, la idea es eso, pues que piensen lógicamente. Se generan oligos o se generan polipéptidos, porque recuerden que estas proteínas son muy grandes, ¿ok? Y cuando se corta la mitad todavía puede seguir siendo un polipéptido. Se generan polipéptidos mayormente en estas primeras etapas, ¿ok? Y a medida que sigo degradando, pasan de polipéptidos a oligopéptidos. Ahora, doctora Andrea, si fuese una exopeptidasa, ¿cuál fuese el resultado? Lo va a disminuir. O sea, no sería un oligopéptido, sino. Ajá, no serían oligopéptidos. O sea, sería menor. Pues. Tienes la respuesta, pero no me lo dijiste de la forma correcta. Ajá. ¿Qué genera? Si corta las puntas nada más. No sé, un aminoácido. Un aminoácido libre. Un aminoácido libre. ¿Ok? Claro, porque si yo corto aquí, como exopeptidasa, sale uno solo y uno solo es un aminoácido libre. Muy bien. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo actúan paso a paso cada una. Eso lo vimos en fisiología digestiva. Eso les iba a decir justamente. Para los que vieron fisiología digestiva, esto es un repaso. Para los que no lo han visto, esto les va a servir. ¿Sí? Porque esto también lo preguntan mucho en ese examen de fisiología. No sé si se los preguntaron mucho. Cuando yo lo hice, me lo preguntaron a mí. Todavía no es parcial, pero la profe sí pregunta en sus exámenes de ella. Ajá. Y es chévere eso. Sí, oye, pero ella no pregunta mucho bioquímica, o sea, va a preguntar como las generalidades de eso, pero no te va a preguntar porque en los exámenes preguntó sobre los esquemas de la degradación de aminoácidos. Porque a ella le gustan los esquemas. Sí, a mí eso No, gracias a Dios. en el libro salía. Bueno, lo que yo recuerdo que preguntaban es esta parte que les voy a dar justamente. Que si la hormona que libera la enzima, que necesita el simógeno para activarse, ya lo vamos a ver. Y por cada pregunta eran 2 puntos menos. Tenía factor de corrección. No, ella ponía 4 preguntas y esas valían cada
Ah, ok, ya. O sea, era de 10 preguntas el examen. Sí. Ok. No los módulos de ella. Bueno, pero como les dije, si medicina fuera fácil, estudiar todo el mundo. Ok, asuman su reto, es un reto que lo van a poder superar. Mucosa gástrica. Siento que no, pero... Sí, es normal, pero sí se puede. Aquí estoy yo. Fíjense, escuchen. En la boca, como les dije, el único proceso que hay es el proceso mecánico, ¿sí? Puro masticación. Cuando el bolo alimenticio llega a cavidad gástrica, la presencia del bolo alimenticio con las proteínas generan una señal neurohumoral, ¿ok? Las señales neurohumorales son las que desencadenan liberaciones de hormonas, ¿ok? Entonces la primera hormona que se va a liberar aquí es la gastrina. La gastrina va a favorecer a la activación de las células parietales del estómago. Las células parietales del estómago van a favorecer a la producción del famoso ácido clorhídrico. Y es aquí donde empieza ese segundo mecanismo, que es el mecanismo de desnaturalización de las proteínas. A su vez, esa gastrina que permite la secreción de ácido clorhídrico también, aparte de activar a las células parietales, activa a las células principales, ¿ok? Y las células principales son las que van a liberar la primera enzima encargada de ir degradando a estos péptidos que están desnaturalizándose, ¿ok? Esa enzima lleva por nombre pexinógeno, ¿ok? Otra cosa muy importante, muchachos, es que normalmente estas enzimas son liberadas en formas inactivas, ¿ok? Una forma inactiva que es denominada simógeno, ¿ok? Y este simógeno hace que normalmente el nombre de la enzima lleve por nombre pepsinógeno, tripsinógeno, quimiotripsinógeno. Ya tú sabes que eso es un simógeno, ¿ok? Como es muy raro la enzima que no lleva ese geno en su nombre. Por ejemplo, la elatasa. La proelatasa es un simógeno, pero no lleva el nombre como tal de geno en su estructura. Ok, fíjate que aquí está resumido lo que te dije. Llegada de proteína al estómago estimula la secreción de gastrina, ¿ok? Se libera gastrina en el estómago gracias a qué tipo de células. La que secreta la gastrina. La que secreta la gastrina. Las células. Las células parietales, ¿ok? Pero principal, no son las principales. Las principales normalmente van a liberar el pexinógeno, ¿ok? Yo pensé que usted me estaba preguntando qué célula liberaba la gastrina. No. Yo por eso le respondí células. No, pero sí, en ese caso sí son las células. Por eso le respondí a su La gastrina, fíjate que aquí dice que la gastrina activa ambas células, tanto parietales como principales. Sin embargo, ¿ok? Primero se estimulan las parietales, liberan el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico activa las principales para que liberen simógeno, ¿ok? ¿Cuál es el simógeno? El pexinógeno. Fíjate que aquí dice que la actividad de ácido clorhídrico despliega las proteínas globulares transformándose y aparte de desplegar a las proteínas globulares, ella transforma la enzima inactiva a su forma activa, ¿ok? Pasando de pexinógeno a pexina. Le quito el geno, básicamente. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Ok. Fíjate, estómago, el pepsinógeno, que realmente es la pexina, porque ya hablamos de la forma activa, es una endopeptidasa, ¿sí? Si es una endopeptidasa que habíamos dicho que generaba como resultado, Guarda internamente el péptido. Forma, bueno, pero es o polipéptido. o más polipéptidos todavía. Recuerden que nosotros vamos de lo más grande a lo más pequeño, entonces, para que les sirva como de memotecnia al momento del examen, primero polipéptidos, oligopéptidos, ¿ok? Es una endopeptidasa. Recuerden que el nombre inactivo o de enzima inactiva es pexinógeno, mientras que el nombre de la enzima activa es pexina, ¿ok? Ataca las proteínas desnaturalizadas ya previamente por el ácido clorhídrico.
¿Cuál es el resultado? Todavía polipéptidos grandes y uno que otro oligopéptido, ¿sí? Especificidad. ¿Dónde normalmente actúa? Grupo amino de aminoácidos aromáticos y dicarboxílicos en el extremo amino terminal. ¿Qué quiere decir esto? Esto normalmente quiere decir que como es una endopeptidasa, el amino, yo tengo el amino NH aquí y el carboxilo aquí, ella va a cortar es de este lado, ¿ok? Del lado del grupo amino. Pero por la parte interna, ¿sí? Ok, ¿qué pasa con los lactantes? Los lactantes tienen una pequeña diferencia en cuanto al funcionamiento de su proceso digestivo, por lo menos con la leche materna, ¿sí? Fíjate que, ¿qué es la renina? Ellos liberan un tipo de hormona cuando llega la leche materna para que dure esta leche materna en la cavidad gástrica del recién nacido. ¿Qué hace la renina? Evita el tránsito rápido de la leche por el estómago. Esto obviamente ya no está presente en los adultos, ¿ok? Fíjate que la caseína es una proteína de la leche materna, ¿ok? Nosotros para poder degradar la caseína necesitamos por supuesto de la renina. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Mientras que yo mantengo la leche, bueno, digo yo, ya yo no hago eso, mientras que el recién nacido mantiene la leche materna en la cavidad gástrica, mientras más tiempo la mantenga, más chance da de degradar la proteína que está en su leche, ¿ok? Entonces, la caseína se va a transformar en paracaseína, ¿ok? Ahí mismo, en el estómago. Cuando ella se transforma en paracaseína, es ahí donde la pexina puede actuar y degradarla. De esa manera adquiere las proteínas. ¿Ok? Recuerden que la... ¿Qué pasó? La renina, aparte de que mantiene la leche dentro del estómago, también facilita la conversión de caseína a paracaseína. Igualmente recuerden que la leche materna no trae tantas proteínas, son más lípidos. ¿Ok? Es muy rica en lípidos, que es lo que necesita el recién nacido. Porque los lípidos aportan más energía. Y ese metabolismo en ese momento está altamente demandando cantidades de energía para poder crecer, desarrollarse. ¿Ok? Y el rendimiento energético es de 106. De 106, correcto, el de los lípidos. Pregunta de examen. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Pero sí la estoy entendiendo bien. Qué bueno, porque hoy tú dijiste que hoy viniste más despejada. Luis tiene sueño hoy, pero no tanto como ayer. ¿Tienes sueñito? Yo también hoy estoy cansado, no he dormido bien estos días porque me toca pararme más temprano por esa rotación de cardiología. ¿Cuándo llega tu papá de vacaciones? ¿Cuándo se le acaban las vacaciones a tu papá? ¿En el hospital? Pregúntale porque tengo una carta que quiero darle de agradecimiento. Dile, el profe Helio quiere darte una carta de agradecimiento por la tesis, porque tu papá me ayudó demasiado con eso. De parte del doctor Helio y del doctor Saturno. O por lo menos dime cuándo vuelve, cuándo regresa para casarlo, porque a tu papá hay que casarlo allá en el servicio. Muy bien. Entonces, estábamos en estómago, ya vimos que en el estómago, ¿cuál es la enzima que se libera? La enzima. Escuchen bien. A veces uno por ir de apurado se va y contesta mal. El pexinógeno y se transforma en... No está mal, está bien. Pero es bueno que tengan la estructura de cómo va la cosa. Muy bien. De el estómago, ¿a dónde pasa? Al intestino delgado. Al intestino delgado. ¿Qué porción, doctora? Duodeno. Muy bien. En el duodeno, recordemos que el duodeno tiene primera, segunda, tercera y cuarta porción. En la segunda porción se encuentra la ampolla de váter, que es lo que conecta ahí. Con el ojo, con el conducto pancreático del hepático. El conducto pancreático de Windsor. ¿Ok? Entonces ese conducto pancreático permite de que el páncreas ayude con la digestión también de estas proteínas que ahora pasaron al intestino delgado. Con las enzimas pancreáticas. ¿Ok? Pero las enzimas pancreáticas para proteínas. Porque acordemos que existe la lipasa pancreática que es para lípidos. ¿Ok? Por eso es lipasa. Pendiente con los nombres. Entonces, ese jugo pancreático rico en enzimas digestivas, en este caso nos interesan las enzimas que van a degradar a las proteínas. Ella va a generar
tres tipos de simógenos, ¿ok? El primer simógeno es tripsinógeno, el segundo es quimiotripsinógeno y el tercero es proelatasa, que era el ejemplo que les estaba dando. Este no tiene ese geno en su nombre, ¿ok? Es en intestino, exacto. Ya esto es en intestino porque son los jugos pancreáticos. La conexión del páncreas es ahí en el intestino delgado, duodeno. Segunda porción. Muy bien. Ahora, fíjate que el tripsinógeno necesita de algo para transformarse en su forma activa, que es la tripsina. ¿Ok? Eso lo hace a través de la enterosinasa, principalmente. Enterosinasa. ¿Ok? La enterosinasa también es una hormona. Exacto. Correcto. Ven que le van encontrando, o sea, las cosas le colocan su nombre por lógica. Exacto, y por de dónde viene. Fíjate, la enterosinasa favorece la activación del tripsinógeno a tripsina, ¿ok? Y esa tripsina termina de transformar todo el simógeno que queda a más tripsina, ¿sí? Entonces ya yo tengo abundantes cantidades de tripsina. Ahora, también, esto sí normalmente no lo preguntan, por lo menos en bioquímica tanto, sobre quién actúa la tripsina. Porque en ahora te van a preguntar sobre quién actúa la tripsina, sobre quién actúa la quimiotripsina. No es tan, bueno, no han sido tan maliciosos desde ese punto de vista. ¿Ok? Pero entonces, esta tripsina, ¿a qué le gusta la tripsina? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuáles son sus aminoácidos favoritos a la tripsina? Son enlaces peptídicos y aminoácidos básicos. Aminoácidos básicos, por ejemplo, lisina y arginina principalmente. ¿Ok? También tengo el quimiotripsinógeno, pero el quimiotripsinógeno para pasar a quimiotripsina necesita es tripsina. ¿Ok? Entonces, como ya hay tripsina previamente formada, él también se transforma en quimiotripsina. Ahora, ¿cuál es el aminoácido favorito de la quimiotripsina? ¿Cuáles son los enlaces que busca degradar? Enlaces peptídicos próximos a residuos de aminoácidos sin carga. Tirosina, fenilalanina y triptófano. Muy bien. La proelatasa. La proelatasa, ¿ok? Se transforma en elatasa. Le quito el pro. Gracias también a la tripsina. ¿Ok? Existen unos estudios, actualmente son unos estudios dinámicos para evaluar todo lo que es la parte hepática, que se llama elastografía. Se relaciona con la función de la producción de la proelatasa. ¿Ok? Ok, la tripsina genera la elatasa. ¿Y cuál es ese aminoácido o esos enlaces que buscan degradar la elatasa? Enlaces próximos a residuos de aminoácidos pequeños. Lisina, alanina y serina. Todos estos son endopeptidasas, ¿ok? ¿Qué le pueden preguntar? Si esto es una endopeptidasa, si esto es una endopeptidasa, esas cosas sí se lo pueden preguntar, ¿sí? ¿Preguntas, Luis? Profe, la elastografía es uno de los estudios del ozonograma. Es un tipo de estudio de imagen. De imagen, sí. El mecanismo físico exacto no te lo sabría decir, pero estudia el dinamismo de las proteínas. Por ejemplo, la parte de la elatasa. Sí. Ajá. Muy bien, vamos a hablar ahora de las que son exopeptidasas, pero que todavía son del mismo jugo pancreático. Tenemos fíjate que esta es más sencilla de recordar, procarboxipeptidasa y aminopeptidasa. ¿Qué degradará la carboxi? El grupo carboxilo. Los extremos carboxilos libres. ¿Ok? Mientras que la aminopeptidasa va a degradar el extremo amino terminal libre. Recordemos que dentro de la proteína, del péptido, del oligopéptido, yo siempre tengo un extremo, por eso les había dicho al principio de la clase, yo siempre voy a tener un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. ¿Ok? Entonces, la procarboxipeptidasa, ¿cómo se llamará su forma activa? Procarboxipeptidasa es el simógeno. ¿Cómo será la forma activa? ¿Cómo sería? Procarboxipeptidina. Le quito el pro nada más. Carboxipeptidasa. Ahí está. Carboxipeptidasa. Claro, eso no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en el módulo de integración metabólica.
Cuando hablemos de integración metabólica vamos a hablar un poquito de hormonas. Resulta que las hormonas antes de formarse se llaman preprohormonas. La insulina se llama preproinsulina. Y en su proceso de evolución hasta ser insulina madura, ella se quita una porción y queda de preproinsulina a proinsulina. Y después se le quita la otra porción y queda como insulina madura. ¿Sí? Sí, verdad. Entonces, ¿qué necesita la procarboxipeptidasa para transformarse en carboxipeptidasa? Necesita más tripsina, ¿ok? ¿Y la tripsina la generamos en qué parte? ¿En qué parte? ¿Dónde se genera la tripsina? En el estómago, ¿ok? No, mentira, sí lo generamos en el intestino delgado, lo dijiste bien. No, lo dijiste bien. Sí, sí. Tuve mi lapso, yo también me equivoco. Pero tienen razón, me equivoqué yo. Y la doctora lo dijo bien. Ajá. Aminopeptidasa. ¿Qué necesita la aminopeptidasa? También tripsina, ¿ok? Ambas son exopeptidasas. Fíjate que la carboxipeptidasa ataca el enlace peptídico carboxílico terminal, ¿ok? La aminopeptidasa ataca el enlace peptídico aminoterminal, ¿ok? Y tenemos dipeptidasas, que ¿cuál creen que sea el sustrato de la dipeptidasa? Péptidos. ¿Qué tipo de péptidos? Que sean dos, porque dice dipéptidos. Los Péptidos. Oligo, no. dipéptidos. ¿Cuántos aminoácidos tendrá un dipéptido? ¿El dipéptido? Dos. Tres. Ah. Y que- No, porque me fui a los enlaces, que tenía dos enlaces. Ok. Dipéptido, Sí, sí. tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, ya oligopéptido. Es que me fui a la recta de cuando de los enlaces. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Ajá. Muy bien. Entonces, ya esto lo vimos, esto es un resumen en el intestino delgado, secreción intestinal, aminospeptidasas, ¿ok? Son un tipo de exopeptidasa, ellos ya generan aminoácidos libres cuando actúan porque ellos cortan aquí, sale un aminoácido, cortan aquí, sale otro aminoácido. Una pregunta, las aminopeptidas son la enzima activa, ya. Sí, la aminopeptidasa, Y no viene como el- proaminopeptidasa. Ok, dipeptidasas del borde del cepillo del enterocito o el cepillo en ribete. Hidrolizan dipéptidos, también tienen la capacidad de hidrolizar tripéptidos, ¿ok? Pero guíense por el nombre, que no fueron sustratos de las exos ni de las endo. Saben que normalmente en el proceso de digestión como que quedan unos remanentes, unos residuos, que incluso en lípidos habíamos dicho que normalmente el 10% de todos los lípidos queda sin degradar y se excretan. Bueno, estos residuos normalmente son degradados por dipeptidasa. Ya son unos polímeros pequeñitos, o sea, unos oligopéptidos de 2 o 3 aminoácidos. Esto es muy importante. Esto es nada más como dato plus para la práctica médica, la fisiopatología o la fisiología. Fíjate que dice que péptidos grandes pueden absorberse y estimular la formación de anticuerpos. Es por eso que a veces viene la alergia a cierto tipo de alimentos, como la proteína del huevo, ¿ok? Como por lo menos la proteína también de la leche, la proteína del trigo, el gluten, ¿sí? Se genera a partir de este proceso fisiopatológico. Las enzimas no degradan adecuadamente la proteína completa, la proteína llega en su estructura grande, se absorbe en su estructura grande, se reconoce como un agente externo, se crea un anticuerpo contra eso. Cuando vuelve a llegar, más bien busca es no absorberse, ¿ok? Y identificarse como un agente nocivo. Por eso es que las personas alérgicas al gluten pueden tener diarrea, trastornos gastrointestinales, pueden tener alteraciones en la piel, ¿ok? Y es lo mismo también que cuando, por ejemplo, no sé si ustedes son alérgicos a algo. Bueno, las personas que hacen reacciones alérgicas cuando se comen algo, la actividad inmunológica viene desde el intestino y se expresa en el exterior como un sarpullido, a veces hacen edema de glotis, ¿ok? ¿Hay alguna diferencia entre una alergia y una intolerancia? No, o sea, la alergia ya es la reacción inmunológica como tal, o sea, es la expresión de la reacción inmunológica. La intolerancia depende, porque por lo menos yo puedo decir que existen pacientes que son intolerantes a la lactosa, pero no desarrollan anticuerpos contra la lactosa.
Puede ser La intolerancia, exacto, necesariamente. exactamente. Por ejemplo, nosotros utilizamos el término intolerancia en el caso de la intolerancia a la lactosa, porque las personas no tienen galactasa para digerir esa proteína, perdón, ese carbohidrato, ¿ok? Y al no digerirlo no se absorbe. Y entonces ocurre un efecto osmótico. Yo arrastro agua del enterocito, generando más agua en el intestino, genera la diarrea. Eso le denominamos intolerancia. Y ahí no hay como tal una respuesta inmunológica. ¿Ok? La alergia siempre tendrá una respuesta inmunológica. La alergia o reacciones de hipersensibilidad. Eso lo van a ver el año que viene en inmunología. ¿Sí? No, pero y una pregunta, por ejemplo, con el caso del gluten, que leí alguna vez que existía una animadversión a lo que era el consumo del gluten, pero si tú no eres celíaco o no tienes alguna intolerancia al gluten, no es nocivo para ti, o sea, puedes consumir gluten. Sí, pero es que el gluten no es malo para todos. Ajá, por eso. Eso depende mucho también de la idiosincrasia. Libre de gluten, que bueno, una maravilla. No, no, exactamente. O sea, los productos libres de gluten son para precisamente las personas que son intolerantes, la celíaca. ¿Ok? Nosotros no nos hace daño, o sea, si aquí ninguno tiene problemas con el gluten, pueden comer gluten. El gluten al fin y al cabo también tiene aporte nutritivo para nosotros. Para la persona que no es intolerante, no le hace daño. Leí una vez que existía como ese mito y esa animadversión a consumir productos con el gluten porque comprar todo lo que fuera gluten free que supuestamente te ayudaba a ti para tu nutrición. El gluten no hace daño. Y al final no, porque si no eres celíaco, no tienes alguna intolerancia al gluten, es una proteína que tiene sus beneficios. Por eso les digo, desde que estamos aquí en clase, en redes sociales van a escuchar muchas cosas que no son reales. Sí, porque se aprovechan del desconocimiento y lo que hacen es más desinformar. El lunes fui a comer algo con una amiguita y ya veía todo por TikTok. Esos son los peores pacientes. No digo porque sea malo el paciente. Y esto sí me hace daño. Yo le decía, no, eso no le hace daño. Entonces venía y se ponía a pelear con él. Sí. Y son más tercos. Son tercos, y era terca, entonces, y se molestaba, pues como que no, pero es que si yo lo vi hace unos días, entonces es un nutricionista, que no sé qué cosa. No, y lo peor es que hay mucha gente haciendo injerencia médica, o sea, haciéndose pasar por profesionales que no son. Eso también pasa. Y claro, ahí es el intrusismo médico y ahí es donde viene la capacidad que tiene el poder de convencimiento que una persona nada más con hablar con seguridad, ¿cómo puede convencer a tanta gente y la gente le cree? Entonces, sí, o sea, siempre, muchachos, siempre tiene que ser medicina basada en evidencia. Si sale un nuevo tratamiento, primero, o sea, ese tratamiento, en quién lo aplicaron, qué resultados tuvo. Van a ver ahorita, mientras que ustedes estudian y con este tipo de materias, realmente lo que ejercen los medicamentos, o por lo menos algunos nutrientes. Hay mucha gente que dice que no coma carbohidratos en la noche porque engordan más, porque hace que aumentes más de peso. Eso es bioquímicamente y fisiológicamente falso. Tu cuerpo va a tener el mismo tipo de absorción. Es exactamente la misma cantidad de calorías que te estás metiendo a las 9 de la noche que la misma cantidad de calorías que te metes a las 10 de la mañana. Entonces, ¿las? ¿Qué llamas tú una cena ligera? Y que no comas arepa en la noche porque te hace engordar. Ajá, no, yo creo que incide más como que en el sueño, que yo creo que duermes mejor cuando comes más ligero. Bueno, por lo menos las carnes de la noche, mira, yo sí soy fiel creyente, y eso está demostrado, de que nuestro segundo cerebro es el intestino, porque se generan muchos procesos hormonales y neurotransmisores también. ¿Por qué creen ustedes que el ánimo nos cambia cuando comemos? Porque cuando comemos el proceso de digestión también proporciona una liberación de endorfinas, específicamente la serotonina. ¿Ok? Hay una segregación de serotoninas. ¿Qué sucede? Que ciertamente, yo esto no lo he leído, esto nada más lo presumo, ¿ok? Capaz si hay una evidencia científica, que cuando hay una comida pesada, tipo una carne, las carnes rojas, ciertamente no cuestan más, tardan más en digerirse,
¿ok? Y si va a Entonces, penetrar su proceso- exactamente. Entonces, capaz el proceso de digestión en sí, puede interferir hormonalmente con el sueño. Puede ser esa la Y quizás explicación. por eso también las pesadillas como para mantenerte despierto, ajá, para mantenerte despierto y que mira, ya va que Sí, a mí me estoy pasa. trabajando, A mí me ha pasado, yo como muy tarde y como algo pesado, o sea, cuando digo algo pesado, por lo menos una carne roja en la noche, me cuesta conciliar el sueño y me despierto cada rato en la noche, sí pasa. Pero todo tiene una explicación científica, ¿ok? Nada puede ser empírico. Ahorita está mucho la herramienta de las redes sociales. Yo creo que todo médico debería tener la capacidad de poder expresarse a través de un teléfono, sin embargo, con mucho cuidado y mucha responsabilidad, ¿ok? profe, y eso lo estamos viendo aquí, pero es como una punta del iceberg desde el punto de vista médico, pero pasa con todos los esferas de las esferas de la sociedad y todos los tópicos y todos los temas. Y va más allá, es como un proceso psicológico de cognición que las personas buscan como que atajos. Entonces es más fácil Claro. creerle a ese supuesto grupo que me está diciendo. Claro, pero A investigar y ponerme a analizar una evidencia científica. bueno, haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Dentro de la clase de bioquímica. Eso es lo que tú dices, es muy cierto. Nosotros muchas veces como seres humanos a veces queremos hacer lo que queremos escuchar o lo que nos gustaría escuchar, ¿ok? A cualquiera le gustaría que existiera un juguito que te tomes a las 6 de la mañana cuando te levantas y eso te haga perder peso. Así de fácil. Y no ir al gimnasio. ¿Ok? Pero eso no existe. Lo peor es que hay gente que habla con convicción diciendo que sí se puede, que sí existe, y la gente con desconocimiento le cree. ¿Ok? Entonces, la moraleja de todo esto, muchachos, es que no repitan lo que escuchen. Así lo escuchen de otro médico. Vayan y compruébenlo. Que sea verdad, léanlo. De revistas científicas, de sociedades internacionales científicas, porque eso es lo que va a formar un buen médico, la verdadera evidencia científica. Y te va a formar tu criterio médico. Tú le vas a decir, yo te voy a poner este medicamento, así todos los otros digan que este medicamento no sirve, pero yo tengo la convicción y tengo mi criterio médico de que a ti te va a hacer bien este medicamento, ¿ok? Y así no van a tener tantas dudas, coño, ¿será que le pongo? Pero tal fulano dice que eso no hace nada. ¿Qué dice la ciencia? No es que qué dice fulano, qué dice el doctor tal, ¿qué dice la ciencia? No, yo no creo cosas así. Debes tener tu cosita por ahí en la que crees. Claro. Diría Sacha. ¿Viste? Por lo menos se confesaron. Mira, Sacha no es médico. Sacha no es médico. Eso es lo que estaba Sacha no es nutricionista. Que Pero un diplomado jamás va a matar a la carrera. Eso es lo que iba a decir, que estaba teniendo en cuenta que ella tiene demasiada convicción y todo eso es como que... Claro, porque... Tómate las 9 y vamos. Epa, y hubo un nutricionista mexicano que la expuso porque él demostró que la proteína de Sacha no tenía todos los elementos que ella decía que vendía. Y a ese carajo, Sacha tiene poder, ¿oíste? Porque a ese carajo le hicieron una persecución, le cerraron los canales de YouTube. Y el carajo es un carajo también que es famoso en redes sociales, mexicano, se llama Arias Terrón. Sí, pero ella tiene más popularidad que él, pues. Y eso también influye. En mis clases a veces la uso de ejemplo y una de las... Es que todas las mujeres quieren estar como Sacha. Y ya con el hecho mental de querer estar como ella, ustedes van a hacer todo lo que ella supuestamente hace para estar así. Claro, Sacha tiene su estética encima. Yo creo que tú has estado a luz a tu hija y a los 2 meses ya tú estabas. Y tiene 2. Ah, tiene 3. Ah, sí, es verdad, tiene 3. Ese abdomen, tú me vas a disculpar. Esa piel se estira, salen estrías porque es lo normal, es lo fisiológico, por más de que tú te cuides. Bueno. Bueno, que aquí un inciso, yo le coloco a mis estudiantes, les digo, le voy a colocar una palabra y ustedes me van a decir la primera persona que se les venga a la mente. Entonces le coloco fitness y todo el mundo dice en coro Sacha. Sí, porque en un momento ella fue una figura. Pero bueno, sigamos nosotros con la verdadera evidencia científica. Sí,
Hay muchos aceites de oliva que lo venden como aceite de oliva y cuando lees la etiqueta es 60% aceite de girasol y 40% aceite de Es oliva. así, tal cual. Y lo mismo pasa con la stevia, que cuando lees los ingredientes sucralosa y otros que son como unos trabalenguas y no hay stevia 100%. Exactamente. Pero bueno, para que nos... La moraleja también es que no se confíen de todo. Desconfíen, piensen con malicia. Muy bien, bueno, para culminar, aquí yo les dejo un pequeño, ya va, pero todavía no tan rápido. O sea, nos falta mucho, pues, es lo que quiero decir. Aquí hay un cuadro resumido, ¿ok? Fíjate que dice el nombre de la enzima, el zimógeno que libera, especifica las endopeptidasas, las exopeptidasas, ¿ok? Y dónde normalmente, qué célula se libera, qué célula la libera y quién la activa, ¿ok? Es literalmente un cuadro comparativo de resumen de todo lo que dijimos ahorita. Esto sirve de verdad que es bastante práctico al momento del examen. Lo tienen ahí. 5 minutos antes salva. Fíjate, la bioquímica también te explican por qué las flatulencias huelen tan mal, ¿ok? Normalmente en el proceso, ya esto es en intestino grueso, ¿ok? El intestino grueso es el que normalmente fermenta ya estos productos. Fermentación y putrefacción intestinal gracias también a la actividad bacteriana propia de nosotros. ¿Cuáles son los productos finales? Que son gases, CO2 principalmente. El nitrógeno, dentro de todo el nitrógeno también tiene esa capacidad de ser un gas, ¿ok? Hidrogeniones y ácido sulfúrico con metano. Todo eso es lo que hace que todo huela mal. Ahora, el olor característico de las heces normalmente se conoce como metindol, ¿ok? Que es una degradación de precisamente de estos aminoácidos, ¿ok? Porque dice de dolor o es de color. No, el olor característico de las heces es el metindol. Aquí dice dolor. Ah, ok, pero no tiene que ver con... No, o sea, les explico. Normalmente cuando nosotros tenemos cólico, que son los movimientos peristálticos, a ese dolor se refiere, al dolor del cólico, ¿ok? Que es fisiológico, dentro de todo es fisiológico, un dolor tolerable, por supuesto, ¿ok? Existen dolores que son horribles, bueno, los cólicos menstruales, ¿ok? Al fin y al cabo son un cólico también. Pero generalmente ese tipo de dolor del cólico está asociado a la musculatura lisa, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. A ¿cómo es que se llama? Que lo vimos en la clase pasada. Los eicosanoides, ¿sí? Que vimos que los eicosanoides pueden ser leucotrienos, tromboxanos y me falta uno. Leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Okay. Las prostaglandinas son las que contribuyen a esa cascada inflamatoria en la menstruación para generar el dolor. Ajá, causante del dolor, ácido acético, el mismo ácido láctico del músculo estriado, después de que hacemos ejercicio, Los AINES actúan en esos tres, ¿no? en la cascada inflamatoria, exacto, para tratar de inhibir el dolor, porque evita que se produzcan, exacto, evita que se produzcan la conversión de los eicosanoides. Entonces, ¿quién causa el dolor abdominal? Que es lo indicativo de, coño, tengo que ir para el baño. Bueno, el ácido acético, ácido láctico, ácido butírico, ¿ok? Fíjate que estos aminoácidos normalmente son los que contribuyen a generar estos elementos, ¿ok? Por eso yo no sé si aquí alguien hace ejercicio. Yo he visto a Andrea haciendo ejercicio. Las personas que... Pero voy a la semana que... Tranquila. Lo importante es que, exacto, estabas de vacaciones. Las personas que hacen ejercicio normalmente tienen un hábito de tener una dieta hiperproteica, ¿sí? Bueno, las personas que tienen una dieta hiperproteica, las flatulencias son más peores, ¿ok? Es porque al tener más consumo de estos ciertos aminoácidos que se van a degradar y van a contribuir tanto con el olor de las heces como con la producción y también tienen más flatulencias, por supuesto, ¿ok? Entonces... el músculo también hace que vea el ácido láctico, ¿no? Ajá, es parte del pequeño dolor que genera después de una sesión de ejercicio. ¿Ok? La lisina se transforma en cadaverina, la arginina en armatina, la tirosina en tiramina y el triptófano en lindol. ¿Ok?
y el indol posteriormente se transforma en metindol, que es el que da más el olor característico de las heces. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Armatina? ¿Dónde dice tomaína? Ah, tomaína. O sea, la tomaína es parte también de la misma descarboxilación de los aminoácidos. Es como ese esqueleto descarboxilado que queda del aminoácido. Muy bien. Vamos a ver un poquito de la absorción, cómo normalmente se da el proceso ya de absorción. Ya vimos que la degradación es muy sencilla. ¿Ok? Básicamente, literalmente es tener la proteína e irla degradando desde la parte más interna y la parte más externa. ¿Ok? Ahora fíjate, normalmente ya cuando yo degradé todos estos aminoácidos y estos aminoácidos están en el intestino delgado que se van a absorber por la superficie de ribete en cepillo, ¿ok? Ellos tienen normalmente un proceso dependiente de transportadores, así también como los otros nutrientes que vimos anteriormente, ¿ok? Transportadores presentes en las microvellosidades de las células epiteliales del intestino, específicamente el yeyuno y el ilion. Ya aquí es donde se comienzan a absorber estos nutrientes. El metabolismo nitrogenado de los enterocitos consiste en que precisamente a mí me interesa es absorber esos nitrógenos provenientes del grupo amino de los aminoácidos. Transporte de los aminoácidos desde el enterocito a la circulación entérica, ¿ok? Y posteriormente estos van a ser distribuidos de la circulación entérica a la circulación sistémica. Absorción de inmunoglobulinas intactas en el recién nacido. A través de la leche materna, esto es nada más en el recién nacido, la leche materna también proporciona ciertas inmunoglobulinas, ¿ok? Por eso es que nosotros podemos tener en cuanto a características inmunológicas, adquiridos también a partir de la madre. Por eso es que la lactancia materna es tan importante, ¿ok? Que el niño reciba estas inmunoglobulinas a partir de la lactancia materna. Y por eso también hay algunos medicamentos que no se puede consumir durante la lactancia, porque también se los van a indirectamente pasar ciertos metabolitos a través de ese proceso de transmisión vertical. Absorción de proteínas intestinales, fíjate que aquí me dice que con excepción de la histidina, ¿ok? Que se absorbe por las células epiteliales del estómago, ojo, pendiente con esto, porque en el examen les pueden colocar que si todos los aminoácidos se absorben en yeyuno y en ilion. Sí, excepto, no, o sea, sí, excepto la histidina. La histidina se comienza a absorber desde el estómago, ¿ok? Con excepción de la histidina que se absorbe por las células epiteliales del estómago, ¿ok? Las células epiteliales del estómago de una vez ya tienen histidina descarboxilasa, ¿sí? Todos los aminoácidos se absorben en el intestino delgado, yeyuno e ilion. Hay algunos que son dependientes de sodio y aquí ya vienen los distintos tipos de sistemas absortivos o los distintos tipos de mecanismos de transporte. ¿Ok? Los que son dependientes del sodio es porque necesitan que ese aminoácido esté al lado de una molécula de sodio, porque realmente la molécula de sodio es la que activa el transportador y ahí aprovecha de pasar de una vez el aminoácido que es dependiente de los canales de sodio. ¿Ok? Sistema A, aminoácidos de cadena laterales cortas, polares o lineales, específicamente alanina, prolina, serina, glicina y metionina, son dependientes de sodio. ¿Ok? Y el sistema ACS, que son aminoácidos neutros, alanina, serina y cisteína. ¿Ah? Mira, normalmente no lo preguntan tanto, pero creo que por lo menos hacen una o dos preguntas del sistema. El sistema A son tales aminoácidos. El sistema ASC, ¿por qué es ASC? Bueno, porque son las iniciales de alanina, serina, cisteína. ¿Ok? Ojo, este no aplica porque este solo le deja la A de la alanina. Y los que son totalmente independientes de sodio, o sea, estos no necesitan canales transportadores de sodio, sistema L, tiene poca especificidad. Cuando te dice que tiene poca especificidad, quiere decir que aquí como que puede entrar más el que le dé la gana. ¿Sí? Él no es tan específico con alguien, exacto, como que tan, no, yo soy selectivo con esto. Este deja entrar a más gente. Tiene poca especificidad por los sustratos. Prefiere aminoácidos neutros con cadenas ramificadas o cíclicas entre glicina y pirolina. ¿Ok? Existe un transporte especial de aminoácidos básicos, específicamente la lisina, la arginina y aminoácidos ácidos. ¿Se acuerdan cuáles eran los aminoácidos ácidos? Eran dos nada más. Sí, que tenían en su cadena de otro carboxilo, ¿no?
Correcto, sí, pero ¿cómo se llaman? Ya va, ya va. Claro, Son dos nada más. Son dos nada más. Y de paso en su nombre lleva el nombre de ácido tal. Ha sido glutámico y el ácido Aspartico. Se recordaron, qué bien. La asparagina es la amida del ácido aspartico. Es la forma amida de ese ácido. Y bueno, así es más o menos el ejemplo de cómo normalmente se absorben. ¿Ok? Esto no se los van a preguntar así tal cual como dice aquí. Te pueden preguntar, es lo que te dije previamente, cuáles son dependientes de sodio, cuáles son independientes. Fíjate, normalmente esto es un ejemplo con la glucosa, ¿sí? Porque la glucosa nosotros habíamos visto que también aprovechaba los canales dependientes de sodio y hacía un tipo de cotransportador, ¿ok? Tipo, sí, cotransporte, no antiporte, sino cotransporte. Entonces, por lo menos en el caso de los aminoácidos aprovechan la cola, exactamente, para mientras que entre una molécula de glucosa, al mismo tiempo entra un aminoácido. Ellos entran al enterocito y en el enterocito pasan a la circulación enteral, ¿ok? La circulación entérica. Las células del epitelio intestinal metabolizan rápidamente lo que es el glutamato, la glutamina, el aspartato y la asparagina. Aquí está, fíjate, la glutamina y el glutamato son esas amidas del ácido glutámico y la asparagina también. El aspartato también deriva de la asparagina. ¿Qué quiere decir esto? Que de una vez aquí a nivel gastrointestinal ya ellos normalmente se metabolizan para fines energéticos. ¿Ok? Y nada, este es el proceso más o menos resumido de todo. De las proteínas yo obtengo por degradación los péptidos, ¿ok? De los péptidos los sigo degradando y se convierten en aminoácidos. En forma de aminoácidos es que normalmente ya se van a poder absorber y pasar del intestino a la sangre, ¿ok? Existe una porción que es la que no se absorbe, la que no se usa, que ellos normalmente van a fermentación y putrefacción, ¿ok? Fíjate que los aminoácidos se absorben, de la sangre se distribuyen por toda la circulación sistémica para ser dirigidos a todas las células. Y es aquí donde van a comenzar a ser usados realmente los aminoácidos. Porque yo lo voy a mandar a hacer proteínas de la célula, lo voy a mandar a conversión en glucosa dependiendo si estoy en neoglucogénesis, yo tengo ese aminoácido ahí, la alanina específicamente, para transformarlo en glucosa y que esa glucosa vaya al cerebro y le siga dando energía al cerebro para que todo funcione. Y bueno, las partes que nos sirven para oxidación y excreción de los mismos. Lo vamos a dejar hasta aquí, porque cuando yo absorbo los aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos tienen una particularidad de que ellos tienen un mecanismo para poder entrar a la célula, ¿ok? Esto se llama ciclo de glutatión o ciclo de Meissner, ¿ok? El ciclo del glutatión consiste en que este glutatión se utiliza para poder entrar a la célula. Fíjate que dice transporte de aminoácidos específicamente en enterocito, riñón y cerebro. Son las formas de cómo los aminoácidos pueden entrar en esos tres compartimientos. ¿Ok? El único que no va a entrar es la prolina. Y lo va a hacer a través de la ayuda del glutatión. Acuérdense que el glutatión lo vimos, que es un antioxidante, pero que permite o ayuda a entrar estos aminoácidos adentro de este tipo de células. Igualmente para que ya ahorita como ya venimos medio saturados, se les voy a explicar la clase que viene, ¿ok? ¿Cuándo tienen el examen? Próximo viernes, ok. No les puedo dar repaso porque la universidad se va a adelantar mucho. Entonces, vamos a estar, si les hago repaso nos atrasamos. Pero